desde el Departamento de Asesoría Pedagógica de la Dirección Regional de Educación de Cartago y específicamente por parte del equipo de alto potencial, les damos la más cordial bienvenida y las gracias por atender a nuestra convocatoria. Este evento que nos ocupa en este día tiene como objetivo informar de las funciones que tiene este equipo de trabajo y su proyección en las instituciones educativas de nuestra jurisdicción y que consiste estrictamente en asesorar y dar seguimiento a aquellos posibles casos que se intuye podrían ser de alta dotación, talento y creatividad para el cumplimiento y aplicación de la ley número 8899 en el Centro Educativo Costarricense y su reglamentación. Este equipo de alto potencial está conformado por un grupo de profesores, asesores pedagógicos, que de inmediato me permito presentar. Viviana Zúñiga Morales, psicóloga del equipo técnico itinerante regional ETID y coordinadora de este equipo de trabajo. María del Carmen Valverde Jiménez, planificadora del ETID. Katia Carvajal Ramírez, asesora de apoyos educativos del ETID. Y Nuria Arrieta Segura, asesora de evaluación. También Gloriana Coto Hernández, docente de educación especial de la Escuela La Pitaya. Mayra Redondo Hernández, orientadora de la Escuela Juan Vázquez de Coronado, y quienes habla su servidor, Gilberto Víquez Córdoba, asesor de inglés. Aprovecho para comentarles que en el chat de este evento encontrará un enlace para consignar su asistencia y también un espacio para que puedan escribir sus consultas o comentarios. Esta agenda que seguiremos durante el evento contiene el saludo, la bienvenida, la presentación y de los participantes en el evento, orientaciones educativas administrativas para la aplicación de la ley número 8899 y el reglamento número 38808, ley para la promoción de la alta dotación, talentos y creatividad en el sistema educativo costarricense 2021. Se hablará de conceptos de alto potencial y sus diferenciaciones, alta dotación, talentos. Seguiremos con el proceso de identificación, las estrategias de atención educativa, espacio de consultas y el cierre. De inmediato les doy la palabra a la compañera Viviana Zúñiga Morales. Saludos, vamos a iniciar con lo que es la parte conceptual. Tenemos aquí varios conceptos importantes y vamos a empezar por el más general, que es el concepto de alto potencial. Este hace referencia a la combinación de condiciones actitudinales para pensar y razonar al sobrepasar su etapa de desarrollo y evidenciar capacidades naturales que se salen de lo habitual y que demuestran un nivel competente en habilidades, desempeños, áreas destacables en forma concreta en uno o más dominios superiores en su grupo etario. Estas son características que comparten las personas que están dentro de la condición de alta dotación y con talentos. Ahora pasamos a ver lo que es alta dotación. Tenemos entonces aquí una serie de características que nos pueden guiar para detectar cuando las personas estudiantes presentan alta dotación. Una de ellas es que su capacidad cognitiva es superior a la media. También son personas muy creativas, tienen un pensamiento divergente y en la parte de lo que son intereses y motivaciones son muy particulares porque ellos, podríamos decirlo así, son personas como muy intensas cuando algún tema les interesa. Entonces, cuando ellos les interesa un tema y no se les da por parte de los adultos, ya pueden ser padres de familia o docentes, ellos mismos empiezan a buscar esa información porque quieren tener ese conocimiento como ya. Entonces, es algo muy particular de estas personas. También van a presentar talento en una o varias áreas, que esto es algo importante porque puede ser que sea en una sola asignatura o puede ser que sea en varias. O sea, no hay un número establecido
para decir que tenga alta dotación. O sea, puede ser, por ejemplo, alta dotación en matemáticas o puede ser en alguna otra área. Puede tener una o varias. En síntesis, entonces, podríamos decir que alta dotación indica elevados niveles de capacidad intelectual y eficacia que presentan las personas en cualquier forma de procesar y gestionar la información superior a la esperada para su edad y muestran un alto nivel de creatividad y también suelen presentar disincronías. Este concepto de sincronías es algo muy importante porque se refiere a que la persona estudiante puede presentar niveles muy altos en unas áreas, pero niveles muy bajos en otras. Esto, de esta manera, por lo general se ha descubierto que esas áreas en las que están comprometidas o tienen un nivel bajo, por lo general son lo que es el área motora, ¿verdad? De coordinación visoperceptual. Sus trazos a veces no son muy legibles, no son muy buenos, o también podría ser que tengan el área de la parte emocional comprometida porque se les dificulta controlar sus emociones y se frustran fácilmente. También otra área comprometida es el área social y esto se evidencia en que les cuesta generar como vínculos con sus compañeros o grupo etario. Entonces eso es importante considerarlo, que también esto se puede presentar. De hecho, hay personas que han sido identificadas con alto potencial y que presentan TEA, ¿verdad? Por lo general es un TEA grado 1, pero se pueden dar estas situaciones. Ahora vamos a continuar con el concepto de talentos, que hace referencia a una capacidad de rendimiento alto que puede presentar la persona en alguna habilidad o algunas habilidades específicas, actitudes, logros o áreas en un campo determinado socialmente valioso. Aquí vamos a tener diferentes tipos de talento, pero antes de ver los diferentes tipos de talento es importante cómo tener clara cuál es la diferenciación entre el concepto de alta dotación y el concepto de talento. Y la principal diferencia es que entre alta dotación y talentos es su nivel de desempeño. Podríamos decir que las personas con alta dotación presentan un nivel de desempeño mucho más alto, ¿verdad? Entonces, van a ser personas estudiantes, por ejemplo, que pueden estar en primer grado y cuando se les hace el proceso de valoración, resulta que manejan los aprendizajes establecidos para primer grado, pero también manejan más allá, o sea, pueden manejar aprendizajes que están dentro de segundo grado o incluso de tercero, por lo que su nivel de desempeño académico es como más alto. En el caso de las personas con talentos, su nivel de desempeño está dentro de la norma, está dentro de la media. Manejan lo que está establecido para el nivel en el que está matriculado de manera muy adecuada, ¿verdad? E incluso si vemos que lo dominan todo en ese nivel de forma muy adecuada y que si los comparamos con sus compañeros o grupo estario, pues sí sobresalen en algunas áreas en las cuales presentan como este talento, pero su nivel de desempeño sí está dentro de la media o dentro de la norma para el nivel en el que está matriculado. Vamos ahora a ver cuáles son los talentos. Como se visualiza acá, estos son los talentos que están establecidos en este documento de orientaciones. Vemos que está el talento académico, científico, verbal, musical, creativo, motriz, talento matemático, social y artístico. Vamos a ahora pasar a poder, digamos, visualizar algunas características de cada uno de los talentos que nos van a ayudar o nos van a orientar a identificar a estas personas estudiantes. Tenemos el talento social y se distinguen por presentar habilidades en la interacción social. Tienen mucha facilidad para establecer vínculos a nivel social
Tienen también una capacidad de liderazgo que se puede presentar desde edades muy tempranas y es evidente, ¿verdad? Porque dentro del grupo, los compañeros, ellos desempeñan estos papeles de líderes y sus compañeros o compañeras van a acudir a ellos como en busca de ayuda o para hacer alguna consulta y por lo general ellos influyen en el comportamiento de las otras personas. Son también capaces de asumir responsabilidades que no se esperan para su edad. Ahora continuamos con el talento artístico. Este talento se refiere a habilidades excepcional relacionada con la percepción, representación y ejecución artística. Se puede también presentar a edades muy tempranas y las personas estudiantes disfrutan mucho realizando este tipo de actividades como pueden ser dibujo, pintura, modelado, fotografía o teatro. En el talento musical, lo que caracteriza a estas personas es que tienen una capacidad para apreciar, discriminar, transformar y expresar las formas musicales, suelen ser perceptivos al ritmo y al tono. Pueden incluso reproducir fielmente canciones y melodías y en algunos casos cuando se les proporciona algún instrumento son capaces de tocar melodías sin un previo aprendizaje. No solo muestran atención y gusto por la música, sino una intensa y muy fina percepción musical. Aquí hay algo importante a considerar cuando hay personas que hacemos una valoración y vemos que tienen talento musical, es importante también indagar cómo están en matemáticas, porque suele darse que exista cierta concordancia y relación entre el rendimiento escolar en música con el rendimiento escolar en matemáticas. Entonces puede ser que sean muy buenos en música, pero que también tengan un talento matemático. Otro talento importante es el talento motriz que se debe de considerar, porque este es un talento que no se considera en la mayoría de los casos, como que no se valora a las personas estudiantes en este talento en específico. Este hace referencia a aquellas personas que sobresalen con respecto a los demás o grupo etario en las actitudes físicas, tales como agilidad, coordinación, fluidez de movimientos, sentido de la medida de tiempo, entre otros. También suelen considerarse como muy buenos gimnastas y sus habilidades son especiales para demostrarlo en lo que son los deportes. Pueden ser deportes de tipo individual, como también deportes colectivos, muy buenos en ballet o en baile, y en danzas a un nivel incluso competitivo. Entonces es importante que consideremos también visualizar dentro de este proceso de identificación a personas que pueden tener este talento, porque por lo general hay varias personas con este talento, sin embargo, no se les hace el proceso de identificación. También está el talento científico, en el cual las personas estudiantes muestran interés por el mundo y temas del universo, en los fenómenos naturales. Les interesa mucho investigar, así que tienen habilidades en cuanto a lo que es observación, planeamiento, comprobación de hipótesis, y también suelen utilizar todo ese conocimiento para resolver problemas, como por ejemplo pueden ser problemas ambientales. El talento matemático son aquellos estudiantes que disfrutan de las operaciones complejas que implican cálculo. Tienen amplias actitudes intelectuales tales como el razonamiento lógico, analítico, establecen y comprueban hipótesis. Es muy interesante porque cuando hay un talento matemático y ellos les gusta hacer como operaciones o cálculo matemático, ellos mismos, si no se les pone como estas actividades, ellos mismos empiezan a hacerlo cuando tienen como
algún tiempo libre, entonces usted encuentra al estudiante como haciendo operaciones que él mismo, digamos, está practicando como por interés, porque es algo que les interesa y les gusta bastante. Poseen también un destacado pensamiento visual, espacial, utilizan y elaboran argumentos consistentes para aceptar o rechazar cualquier información y suelen ser muy introspectivos cuando estudian un problema y los procedimientos para resolver. Ellos se concentran como en eso que están haciendo, en resolver ese problema o ese procedimiento. Se concentran de tal forma que puede ser que usted les hable y que ni se percaten que se les está hablando porque su nivel de concentración está exclusivamente enfocado en ese momento en resolver ese problema o los procedimientos. También está el talento creativo. Estas personas estudiantes suelen ser muy originales, tienen ideas originales que son poco frecuentes y esto lo diferencia de los demás. Ante un problema van a encontrar múltiples y variadas soluciones. Por lo general es aquel estudiante de que se le presenta un problema y él mismo dice, no, pero es que podemos hacerlo de esta forma o de otra forma y van generando como ideas originales para resolver problemas. Sin embargo, aquí es algo importante. Ellos tienen un desempeño muy bueno en todo lo que sea crear, en todo lo que ellos tengan, inventar o crear. Sin embargo, cuando tienen que seguir aprendizajes que implican un proceso lógico, ahí ellos tienen como cierta dificultad. Puede ser que no tengan un rendimiento escolar como muy alto, y cuando algún aprendizaje implica planteamientos educativos, ¿verdad? O pasos muy rígidos, pueden llegar a incluso a tener dificultades para resolverlos o incluso puede ser que no lo quieran realizar. Tenemos el talento académico. Estas personas podríamos decir que son grandes consumidores de conocimientos y manejan una alta cantidad de información. O sea, tienen una excelente memoria, tienen una gran capacidad para almacenar y recuperar cualquier tipo de información, porque poseen un nivel elevado de memoria, aprenden de manera muy rápida los contenidos en las áreas del currículo. Entonces, ese estudiante o ese estudiante que usted les pregunta de cualquier tema que estén viendo y les va a responder casi que de inmediato. Sin embargo, acá hay algo importante. Sí, también suelen ser personas que son como decir son muy, podríamos decirlo, como muy aplicados, ¿verdad? Como aquel estudiante muy aplicado que usted lo ve estudiando, que a veces no sale al recreo, que usted lo ve estudiando en casa, que lo ve practicando y muy esforzados también. Entonces esto les ayuda, aparte de la gran memoria que tienen, les ayuda a tener un rendimiento académico bastante alto en casi que todas las materias. Trabajan bien con tareas verbales, numéricas, espaciales, de memoria y de razonamiento, consideradas todas ellas capacidades mentales primarias necesarias para lograr el éxito académico. Por lo tanto, presentan un rendimiento académico elevado. Sin embargo, es importante aquí indicar que ellos manejan según el nivel, aprendizaje, ¿verdad? Y información según el nivel en el que están matriculados. Sí lo dominan de una forma muy adecuada y se ven su rendimiento alto, pero digamos, solo al nivel de el grado en el que están matriculados, ¿verdad? Ya si ven aprendizajes de otros niveles, pues ya ahí pueden empezar a presentar algunas dificultades porque son temas que no han visto. Y tenemos finalmente el talento verbal. Estas personas, como su nombre lo dice, son muy buenas en lo que es la parte verbal, en lo que es la comprensión, la fluidez expresiva, tienen un excelente dominio del vocabulario, suelen ser muy buenos
Por ejemplo, en oratoria pueden ser aquellos estudiantes que participan en los actos cívicos y que cuando hay una efeméride ellos son los que dan el motivo, ¿verdad? Y son muy buenos y tienen un gran manejo, digamos, de lo que es la parte de oratoria y también incluso para exponer ante el público. Son también personas muy seguras en esta parte. Muestran un aprendizaje de la lectoescritura sorprendente y se interesan por lo general por la lectura. Les gusta mucho cómo leer sobre literatura, historia o ciencias. Puede ser aquel estudiante que los vemos como con libros, ¿verdad? Que ahora pues no es algo muy común, pero sí sienten como esa necesidad de tener algo para estar leyendo en relación a algún tema. También algo importante acá es que estos estudiantes, aparte de su talento y fluidez verbal en lectura y escritura, también hay que indagar cómo están en otros idiomas, porque por lo general presentan también talentos, no solo en la parte de español, sino que también puede ser en alguno de los idiomas, como inglés o francés, que son los que se imparten pues en nuestro sistema educativo. Ahora va a darle el pase a Nuria Arrieta Segura, asesora de evaluación. Antes de continuar, se les recuerda que ya está en el chat el enlace para consignar la asistencia. Además, pueden hacer sus consultas o comentarios en el chat. Muy bien, una vez que escuchamos cada una de las definiciones, vamos a hablar de un proceso muy importante que es ahora sí el proceso de identificación. Primero tenemos que tener claro cada una de esas definiciones que Viviana nos explicaba. Ahora bien, este proceso de identificación es muy importante que tengamos conocimiento que está establecido en la legislación vigente, en que en el reglamento, como lo podemos observar aquí, 38.808 del Ministerio, en sus dos capítulos, en el capítulo 2 que nos habla de las disposiciones operativas y en el 3 que ya nos habla de esta identificación de la población. Veamos cómo en todo este proceso de identificación se tiene que tener la figura de un equipo de trabajo que va a estar conformado por la persona directora del centro educativo y que va a realizar, se realiza de forma integral e interdisciplinaria. Es muy importante, es indispensable en este proceso de identificación, como les decía, ¿verdad? Que este equipo de trabajo va a estar con la representación de la directora del centro educativo, ¿verdad? Va a ser la cabeza de este equipo y que se tiene que realizar de forma integral. ¿Y por qué de forma integral e interdisciplinaria? Porque todo va a depender de las capacidades y las características que presenten la persona estudiante en todo este proceso de investigación, de identificación, y que se debe aplicar tanto a las personas estudiantes con alta dotación como talentosas. Eso es muy importante que a partir de este momento nos quede claro, ¿verdad? Son estudiantes que presentan alta dotación como talento, porque muchas veces nos podemos decir, oh, no, pero es que no es bueno en esto, no, es que quizás el estudiante presenta talento en alguna de las áreas que ya doña Viviana nos explicó. Por eso es importante que es necesario conocer las características para su apropiada atención educativa. Muy bien, ¿cómo tiene que estar organizado el centro educativo? Bueno, veamos cómo nos indica que la persona directora se tiene que asegurar que el personal conozca la información. Muchas veces en las visitas técnicas que realizamos como asesores, consultamos dentro de nuestras hojas de visita. ¿Tienen algún estudiante con alta dotación, con talento? No tenemos. Y entonces les preguntamos, además, por la ley y tampoco la conocen. ¿Por qué? Porque muchas veces lo asumen hasta el momento en que tienen identificado un estudiante. Entonces, es muy importante que todos tengamos conocimiento y es deber
de la persona directora del centro educativo identificar y constatar si el personal de la institución a su cargo tiene conocimiento del tema, ¿verdad? Porque muchas veces al no tener conocimiento es que se cometen errores dentro del proceso. Entonces es muy importante que todos tengan conocimiento. De no ser así, ¿verdad? Que no haya conocimiento, se debe solicitar por escrito y a la brevedad. Esto básicamente cuando ya tenemos identificado a un estudiante, pero también es importante que sea de conocimiento para todos. Entonces, como decimos, la persona directora tiene que asegurarse que el personal conozca esta información. Y una vez que ya se tiene la sospecha o que se intuye que hay un estudiante que puede tener talento, que puede tener alto potencial, se tiene que conformar el equipo institucional. Este equipo institucional va a estar conformado por los docentes de asignaturas donde destaca la persona estudiante. Tenemos estudiantes que tienen talento matemático, talento verbal, entonces cada uno de esos docentes tiene que estar conformando este equipo institucional. Es muy importante que esté un representante del Comité de Apoyo Educativo y de evaluación de los aprendizajes. Además, el departamento de orientación, si lo hubiera dentro de la institución, el equipo interdisciplinario y los servicios de apoyo y otros. Veamos que nos presenta algunos que tal vez usted dice a nivel institucional no contamos, por ejemplo, con orientación. Bueno, la cantidad de integrantes de este equipo va a depender del recurso humano con que cuenta el centro educativo, ¿verdad? Y de las características particulares de la persona estudiante. Esto con el propósito de atender sus requerimientos, ¿verdad? Eso es muy importante. También en este aspecto de la conformación del equipo institucional, es muy importante que las escuelas unidocentes soliciten ayuda a la dirección regional. ¿Para qué? Para que sea el departamento de asesoría pedagógica, esto que según lo asigne la jefatura, el que colabore y apoye en el proceso de identificación de la persona estudiante. Entonces, repito, para las escuelas unidocentes que puedan contar con el apoyo de la dirección regional. Eso es importante que sea de su conocimiento. Muy bien. ¿Cómo tiene que estar organizado el centro educativo? Veamos que en este proceso que estoy explicando es cuando ya tenemos identificado un estudiante y toda la organización que tenemos que tener. ¿Cómo tiene que estar conformado, organizado? Bueno, las personas del equipo de trabajo o el personal encargado tiene que elaborar un cronograma o un plan de trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a contar con 40 días hábiles que no se nos puede sobrepasar, no nos podemos exceder. ¿Para qué? Para que en este lapso de tiempo se pueda de tal manera y de evidenciar las acciones para el acatamiento del tiempo establecido. Por eso, para un tema de organización, como lo establecemos acá, es que se solicita ese cronograma. ¿Qué va a contemplar ese cronograma? Bueno, los aspectos que vamos a ver más adelante. ¿Qué tipo de instrumentos se le van a aplicar a la persona estudiante? Las entrevistas que se van a realizar. ¿En qué fechas establecidas para que no haya un desorden y podamos exceder a esos 40 días que ya están establecidos, ¿verdad? Esto porque, como les menciono, con el propósito de evitar el incumplimiento a la normativa legal y sus repercusiones, porque sí es importante que el tiempo que ya está establecido se respete. Se han dado situaciones de que por una u otra razón ese tiempo no se ha respetado y sí se han presentado algunas situaciones que es importante que tengamos conocimiento. La idea es que en ese tiempo se pueda culminar el proceso de identificación. Entonces, como les digo, no exceder esos 40 días. ¿Y qué es importante aquí considerar en esos 40 días? Bueno, desde el momento en que las familias, los profesionales o el personal docente comunica al centro educativo que la persona estudiante debe ser valorada para determinar si presenta alguna condición de alto potencial, a partir de ese momento es que empiezan a contar esos 40 días. ¿Por qué? Porque la persona lo hace por escrito o lo dice a la institución y entonces a partir de ese momento cuentan
esos 40 días. Es importante que esa solicitud se dé por escrito. ¿Por qué? Porque se va a hacer el comprobante del tiempo establecido para iniciar este proceso. Entonces, ya sabemos que del momento que recibimos ese documento, parten esos 40 días. Es muy importante también en este proceso de organización tener presente que se van a realizar dos acciones concretas en este proceso de organización. La primera es de detección del estudiantado. Esa es la primera acción concreta que se desarrolla en este proceso. La de detección del estudiantado y seguimiento de la identificación. Entonces, ya está detectado y vamos con esas, vamos a hacer seguidamente, vamos con la identificación en la cual se van a reconocer y a determinar las capacidades y áreas de mejora de la persona estudiante. Eso también es relevante en este proceso de organización. Muy bien. ¿Cómo vamos a desarrollar esa detección? Bueno, ya, como les decía, el padre de familia, inclusive el mismo docente, otro profesional, ya tiene identificado algo llamó su atención, ¿verdad? O sea, si el niño, la persona que que indica que quiere que se le haga este estudio es porque ya detectó algo diferente, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a partir? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso de esta detección va a ser mediante la evaluación diagnóstica, ¿verdad? Quizás la persona docente, va a realizar todo este proceso, pues sí ha visto algunas características en la persona estudiante. Bueno, vamos a partir de esa evaluación diagnóstica. Recordemos que en el expediente nos permite el registro preliminar de las fortalezas principales y áreas de mejora de la persona estudiante. En este primer paso es donde comienza esta evaluación diagnóstica, esa evaluación diagnóstica que realiza el personal docente y que contiene información inicial, esa es la definición de una evaluación diagnóstica, ¿verdad? Que me permite conocer el estado inicial, que permite registrar esas fortalezas y esas áreas de mejora también, ¿verdad? Porque no quiere decir que si un estudiante tiene algún talento, tiene que tener todas sus áreas elevadas, ¿verdad? Eso es importante también que tengamos en cuenta. Se da en toda esta detección la cooperación del personal docente es esencial, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque recordemos que puede estar involucradas diferentes áreas. Muy bien. Vamos a seguir ahora con la identificación. Este proceso formal, ¿verdad? Ya una vez que se tiene esa evaluación diagnóstica, se hace esa identificación, ese proceso formal, comprensivo y sistemático de recolección y análisis colectivo de la información. Veamos cómo esta identificación va a llevar todo un proceso. Es importante mencionarles a ustedes que el documento que mencionábamos al principio contempla el paso a paso, el documento del reglamento y el documento de orientaciones contempla el paso a paso de lo que vamos a ir desarrollando para lograr esa identificación. Y como bien lo observamos en este cuadrito verde, nos habla de que culmina con la emisión de un informe, que es el anexo 20. En este proceso nos vamos a encontrar, cada uno de los anexos que vamos a ir llenando paso a paso. En esta identificación vamos a considerar aspectos importantes por valorar, que son las áreas de mayor desempeño, ¿verdad? Lo mencionábamos anteriormente, no quiere decir que el estudiante, todas sus áreas tienen que ser con un alto desempeño. Aquí se van a valorar las áreas de mayor desempeño y es responsabilidad en este proceso de no caer, que no tiene que recaer solo en una persona, como les mencionaba, sino en el grupo asignado previamente por parte de la persona directora del centro educativo. Este desempeño se va a ver reflejado en todas las habilidades cognitivas y talentos que se van descubriendo en este proceso, ¿verdad? En cuanto al entorno familiar, es importante el desarrollo socioafectivo de la persona estudiante. También dentro de este proceso
se hace una entrevista a la familia para conocer el entorno en el que se desenvuelve el estudiante, aspectos que son importantes a considerar dentro de este entorno familiar, qué actividades desarrolla el estudiante en torno a la familia, si es estimulado a desarrollar deporte u otro tipo de actividades que favorezcan el desempeño del estudiante. Y también en este proceso de identificación se contempla el contexto escolar y comunitario, ¿verdad? Donde también se hace una serie de actividades para conocer cómo es el contexto de la persona estudiante dentro del entorno escolar y comunitario, cómo se desenvuelve él en todos estos contextos. Dentro de las acciones sugeridas que coadyuven en la identificación de las áreas de mayor desempeño. Muy bien, o sea, ¿con qué nos podemos apoyar? Es importante identificar si el estudiante cumple con los aprendizajes establecidos para el año que cursa, ¿verdad? Un niño que está en segundo grado, en tercero, entonces, una pregunta que el docente se tiene que realizar es si él cumple con los aprendizajes establecidos para ese año o si tiene un nivel más elevado en alguna de las asignaturas. Repito, no tiene que ser en todas, ¿verdad? Se tiene que valorar el dominio de los aprendizajes esperados en alguno de los programas de estudio. La idea es que nos pueda permitir si el estudiante tiene el dominio de esos aprendizajes esperados. Veamos cómo aquí nos habla de analizar la resolución de los proyectos, de las guías de trabajo autónomo, de las tareas asignadas y las producciones ejecutadas. Bueno, ¿cuál es el resultado en cada una de las asignaciones que se le brindan al estudiante, ¿verdad? Para ir conociendo sus niveles de desempeño. Si el personal docente puede elaborar instrumentos de evaluación que le permitan evidenciar las características o potencialidades. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones persiste la duda, ¿verdad? Se les aplica las escalas que vamos a ver más adelante, se analizan los aprendizajes esperados de los programas de estudio en el que se encuentra ubicado. Además, se hace un reconocimiento, como dice aquí, de revisar el expediente del proceso educativo para conocer cuál fue su nivel de desempeño en el año anterior. Pero a pesar de todo, todo lo que se hace en el proceso, en algunos casos persiste aún la duda. Entonces, el docente puede elaborar instrumentos de evaluación que le permitan, como dice aquí, ya él confirmar, ¿verdad? Si tiene características o potencialidades. Eso es muy importante. Inclusive, en algunos momentos hasta se ha recomendado, pues, el apoyo de los asesores específicos para tener más claridad. Muy bien. Dentro de todo este proceso, veamos que es muy importante la valoración de las áreas de mayor desempeño. Es importante identificar las áreas disciplinares, la valoración de todas las dimensiones para responder a una visión integral, considerada particularmente la dimensión de maneras de pensar. Vamos a ver, veamos cómo es importante que en todo este proceso se pueda valorar si el estudiante presenta estas habilidades que tenemos aquí dentro de las distintas dimensiones, ¿verdad? Es muy importante que en todo este proceso el docente tenga la claridad de decir, sí, es que él tiene un pensamiento crítico, él tiene la habilidad del pensamiento crítico o tiene la habilidad de manejo de información, tiene la habilidad de la comunicación. Eso es parte importante en todo este proceso. Y en todo este proceso es importante conocer el perfil de salida que tuvo el estudiante, identificar si el estudiante domina o supera aprendizajes para nivel que cursa. Eso es muy importante. El niño está en segundo, está en séptimo, ok. Él presenta un dominio o supera esos aprendizajes para el nivel que cursa. En este proceso de identificación, es muy importante que usted como persona docente a cargo del estudiante tenga mucha claridad para que luego al definir si el estudiante tiene alto potencial o tiene talento, usted tenga que tener claridad mediante ese proceso. ¿Por qué? Porque una vez
que ya el encargado, o en este caso el docente a cargo, indica que el estudiante tiene alguna de estas características, se le tiene que seguir dando al estudiante la motivación, todo, porque en algunos casos nos ha pasado que el estudiante ya al pasar a otro nivel, como que nos dicen es que no tiene esa característica y tal vez son por la motivación. Entonces es muy importante que tengamos claridad realmente si el estudiante presenta una de estas características, ¿verdad? Como les decía, entonces en el nivel que está cursando, él domina o supera antes de lo esperado esos aprendizajes que él tiene que cursar. Esta persona estudiante se interesa en profundizar, en ir más allá de esos temas. Tiene mucho razonamiento y comprensión. Son características que tenemos que ir identificando, teniendo mucha claridad en el proceso. Presenta de manera avanzada los contenidos que se están desarrollando. Bueno, eso es importante en esta valoración de las áreas de mayor desempeño, que tengamos mucha claridad, como les decía, ¿verdad? Para que cuando ya vayamos a dar la resolución final, tengamos muy claro cuáles son los resultados que nos arrojan. Muy bien, en el uso de indicadores, las escalas u otros instrumentos para conocer aptitudes y capacidades del estudiantado. En estos indicadores, y vamos a hablar de los indicadores, las escalas y otros instrumentos, ¿verdad? Es muy importante que tengamos claro que el documento nos presenta una serie de indicadores que el estudiante tiene que poseer de acuerdo al nivel en que se encuentra. Pero dice aquí que no existe un número ideal de indicadores que la persona estudiante debe poseer. En el documento se les presenta una serie, pero es importante que no debe de considerarse todos, ¿verdad? En este proceso. Depende de factores relacionados con la personalidad y el ambiente educativo, entre otros. Entonces, como les digo, van a haber una serie de indicadores que se tienen que analizar para que usted pueda determinar cuál es el nivel que presenta el estudiante con base a esos indicadores para ir conociendo mejor a la persona estudiante. Muy bien. Ahora, muy bien, con el uso de las escalas y los cuestionarios para conocer las áreas en las que se destaca la persona estudiante. Se tienen que utilizar instrumentos de evaluación que permitan valorar aptitudes y capacidades específicas en distintas áreas, como por ejemplo en el área lingüística, matemática, científica, artística, entre otras. Los docentes pueden utilizar instrumentos de evaluación, como les digo. ¿Para qué? Para identificar esas áreas de mayor desempeño. Los docentes también pueden, como les mencionaba anteriormente, implementar técnicas, instrumentos, herramientas adicionales, como por ejemplo, ¿qué podría utilizar el docente aquí para ir teniendo más claridad en todo este proceso? Bueno, la observación, los cuestionarios, los inventarios, los informes de docentes, los comentarios del grupo de compañeros, entre otros. ¿Verdad? La idea es que podamos contar con bastante información relevante que nos detalle las características del estudiante. Es importante destacar, ¿verdad? Cuando les hablo de estos instrumentos, son de tipo cualitativo, ¿verdad? Y también es importante que estos instrumentos usted los pueda anexar como un insumo para conocer las características de la población estudiantil, ¿verdad? Este insumo que nos va a agregar instrumentos para conocer esas características de la población estudiantil. También pueden utilizar instrumentos como apoyo, pero no tienen que ser la única fuente de información. Es importante que no todos los instrumentos y todos los anexos que están en el documento se tienen que utilizar, ¿verdad? Todo va a depender del contexto y las características del estudiante, como lo dice en el cuadro de abajo.
Este aspecto es muy importante y como les dije desde el principio, el documento nos lleva paso a paso. El documento nos va a ir diciendo qué anexos llenar para ir teniendo claridad en el proceso. Pero ¿qué es importante aquí? Que tengamos claridad con las definiciones de cada uno de los talentos que puede tener un estudiante y si se presenta que son muchos talentos, definir si un estudiante tiene alto potencial. Estos instrumentos son unos anexos dirigidos a la población estudiantil y está definido en los 3 niveles de la educación costarricense. Pero entonces, tenemos que tener claro que para preescolar, en nivel de preescolar y el segundo ciclo de transición, están el anexo 1, 2 y 3. Esos son los anexos que le vamos a aplicar a los estudiantes. A la población estudiantil de primaria tenemos los anexos 4 y 5. Para la población estudiantil de secundaria tenemos el anexo 6 y 7, los indicadores y los cuestionarios de nominación de iguales. Muy bien. Los anexos para ser usados en el proceso de identificación para toda la población estudiantil. Veamos que hace un momento veíamos cómo se establecen por cada nivel, pero estos son para toda la población estudiantil. Veamos que nos presentan las escalas de Renzulli. Estas escalas para la valoración de las características de comportamiento de los estudiantes superiores. Vamos a observar escalas de aprendizaje, motivacionales, de comunicación, musicales, expresión, entre otras. Están comprendidos dentro del anexo del 7 al 19. Bueno, cada una de estas escalas está diseñada para que usted se pregunte qué características presenta el estudiante. Entonces, esto le va a arrojar información valiosa. Cada vez que usted va a llenar la escala, no es importante que tengamos claridad que usted no tiene que decir, eran 20, por poner 20 puntos por escala, tiene 18, así está alto. Tiene que llenar muy bien cada una de estas escalas para conocer las características que presenta el estudiante, porque esto le va a ayudar a tener mayor claridad. Bueno, como les digo, viene una en el aprendizaje que permite conocer características importantísimas, la parte motivacional, la de comunicación, que esto le va a ir delimitando a usted la información para que usted diga, sí, presenta esta característica, sí, presenta esta característica, sí, tiene esta característica. Eso es muy importante en este proceso de conocer estas escalas de Renzulli, que tiene que leerlas para interpretarlas bien. Tenemos la valoración del entorno familiar y el desarrollo socioafectivo de la persona estudiante. Hay una entrevista a la persona estudiante. Ya está dentro del documento. ¿Cuál es el propósito de desarrollarle esta entrevista al estudiante? Bueno, el propósito es conocer sus gustos, sus intereses y necesidades. En esta entrevista es conocer cómo se percibe el entorno sociocultural, educativo, las relaciones con sus compañeros. Son una serie de preguntas que nos brindan esa información, ¿verdad? Cómo se siente él con sus compañeros, cómo se siente en la clase, cómo se siente él con el personal docente, qué hace con la familia, cómo es su relación, inclusive con la comunidad. Se hace un conversatorio con la familia, ¿verdad? Porque eso es muy importante, arroja información muy importante. ¿Por qué? Porque la familia proporciona información acerca del desarrollo evolutivo del estudiante, ¿verdad? Además, en este proceso de entrevista, también podemos conocer las características personales, intereses y del contexto sociocultural en que se desenvuelve, ¿verdad? Esta conversatoria con la familia es muy rico porque puede ser que la familia nos diga, es que él desde pequeño le gusta tocar instrumentos musicales y desde pequeño va, o desde pequeño le llamó la atención los idiomas, entonces desde pequeño, entonces usted dice, bueno, se hace un análisis de la información que brinda la familia para conocer si el estudiante tiene talento o tiene alto potencial.
En cuanto al cuestionario entre pares, bueno, también es muy importante. ¿Por qué? Porque los compañeros de la persona estudiante proporcionan información complementaria que sirve de apoyo en el proceso de identificación. Se aplica una muestra representativa al grupo, no es que se le tiene que aplicar a todos. Entonces, ese instrumento que también ya está elaborado, pregunta como, por ejemplo, ¿cuál es el estudiante que más le gusta opinar? Entonces, para ver si la mayoría coincide con el estudiante al que se le está haciendo este proceso de identificación. ¿O cuál crees que es el estudiante que más le gusta colaborar o opinar? No sé, estoy hablando a grandes rasgos. La idea es que ustedes puedan comprender que el fin es que eso también arroja importante, porque si coinciden, entonces vemos que el niño está teniendo ahí una característica importante. La valoración del contexto escolar y comunitario. Como parte de este proceso también se puede utilizar el diagnóstico del centro educativo, pues se identifican los recursos materiales y culturales con los que cuenta la institución. La finalidad es poder identificar las fortalezas con el objetivo de apoyar a estos estudiantes, por ejemplo, en la oferta de talleres académicos, actividades deportivas o actividades artísticas, entre otras. Identificar estos recursos de apoyo, tanto educativos, humanos, culturales, digitales, herramientas tecnológicas, biblioteca escolar, centros de recursos para el aprendizaje, programas de voluntariado, convenios de instituciones de la comunidad. Esto, porque hay que valorar este contexto escolar y comunitario, porque esto es tan importante, porque en algunos casos es importante poder motivar a los estudiantes a que asistan a estos talleres. Si los tenemos dentro de la parte comunitaria o si contamos con algo a nivel institucional, ¿verdad? Para poder seguir motivando las características que se presentan estos estudiantes, porque no todas las familias tienen la oportunidad de poder apoyar a sus hijos, qué sé yo, a una actividad deportiva. Entonces, si se cuenta a nivel institucional con estos talleres o con estas herramientas, como nos presenta acá, es de mucha utilidad para los estudiantes. Muy bien. Importante en este informe de valoración de la persona estudiante con alto potencial en alta dotación. El centro educativo deberá establecer si la persona estudiante es talentosa o posee alta dotación para acceder de la siguiente manera. La persona con alta dotación, si tiene alta dotación, se tiene que completar el informe donde se presenta el análisis y se consolida toda la información recabada. Además, se definen los requerimientos de apoyo evidenciados para planificar las estrategias de atención educativa que requieran. Ya anteriormente habíamos mencionado que esto era el anexo 20 del documento, donde se llena si tiene alta dotación. ¿Qué pasa si tiene talento? Bueno, la información se registra en el expediente y deberán aplicarse las estrategias de atención propuestas en este documento que se consideran pertinentes. Veamos cómo al principio denotábamos en las dos definiciones de alta dotación y talento, que esto es importante que lo tengamos claro en el proceso. Tenemos muchos estudiantes dentro del aula que los docentes dicen, es que solo es muy bueno para hablar, tiene talento verbal, pero nada más en las otras asignaturas, no. Tiene un perfil igual que el de sus compañeros. No, es que solo tiene talento en inglés. Sí es muy bueno en inglés, pero ya, ¿qué fue que dentro de las consultas que hacemos? ¿Y qué fue que fue motivado desde pequeño? No, le gusta, le llama la atención, solo lo ha logrado. Bueno, podríamos analizar para ver si tiene talento verbal, que también está contemplado en los idiomas. Es que es muy bueno para tocar instrumentos, pero como nada más es eso, ¿verdad? Entonces, hoy es muy importante que nos quede claro, puede ser que haya un chico muy talentoso en el deporte, bueno, tiene un talento, tenemos que motivarlo. Este chico es muy bueno para tocar instrumentos musicales. ¿Y cómo aprendió? Solo se mete en internet y ve un instrumento y aprende a tocarlo solo. ¿Será que tiene un talento musical?
vamos a investigar a ver si tienen talento musical. Es importante que si, por ejemplo, tenemos identificado a un chico con talento verbal, tenemos que, esto es un proceso que ya nos lo va a explicar nuestra compañera Katia también, tenemos que evidenciar en el planeamiento didáctico, enriquecimiento curricular. No es solo decir, como es talento verbal, va a participar en el Festival de las Artes, va a participar en oratoria y eso fue todo. No, hay que seguir estimulando este talento, ¿verdad? Para que el niño se sienta identificado y se sienta apreciado y se siga trabajando esas características que presenta. En el análisis de los aspectos valorados con el propósito de determinar las fortalezas y las necesidades de la persona estudiante, se contempla la siguiente información, ¿verdad? Es importante en este análisis ya de todos los aspectos valorados, tiene que contemplarse que, bueno, el nivel de desempeño educativo. Voy a reiterar lo que ya he dicho en 2, 3 ocasiones. El documento nos va guiando. Tenemos que tener identificado el nivel de desempeño educativo en cada una de las áreas. Capacidades y habilidades. ¿Qué capacidades tiene el estudiante? ¿Qué habilidades tiene? Es que en todo este proceso es cuando tenemos que tener claro. ¿Por qué, compañeros? Porque una vez que ustedes como institución dicen, sí, el estudiante presenta esto, con eso nos vamos a quedar. Y no vamos a decir el año siguiente o 3 meses después, me equivoqué, viéndolo bien, no tiene nada. No, no procede de esa manera. Por eso este proceso de investigación es de 40 días y por eso nos presenta toda una serie de documentos que podemos elaborar e inclusive documentos que se pueden diseñar para tener claridad en todo este proceso. ¿Cuáles son las formas en las que aprende el estudiante? Las actitudes ante la persona estudiante, cómo es su desarrollo socioafectivo y las conclusiones. Ahí sí es cuando vamos a tener bien definido y bien claro. Y si tiene requerimientos de apoyo, algo importante, y creo que también lo he mencionado, es que tenemos que tener claridad que no porque un chico tenga talento o porque tenga alto potencial en algún área, tiene que ser bueno en todo, ¿verdad? Porque tenemos ese mal concepto de que no, porque tiene que ser bueno en todo. Muchos de estos estudiantes presentan características inclusive que no les gusta que se identifique las habilidades que tienen. Entonces es importante considerar todo esto. Bueno, realizado el proceso de valoración y el análisis de los resultados, se concluye, veamos que esto es muy importante y esto es lo que tiene que aparecer en ese informe del anexo 20 que les decía. Dice, realizado el proceso de valoración y análisis. Esto es como la conclusión a la que se llega. Se concluye con la condición que presenta la persona estudiante. Ahí va el nombre, el puesto y firma de los funcionarios que participaron en la elaboración del informe. Nombre y firma de la persona directora y sello de la institución. Nosotros, como dirección regional y como equipo regional, revisamos este informe que ustedes elaboran y revisamos que venga todo tal cual, sobre todo se le da mucho énfasis a este análisis de los resultados, ¿verdad? En algunas ocasiones tenemos dudas y consultamos, como les digo, se ha recurrido a los asesores específicos para tener mayor claridad, por eso les digo que ustedes pueden contar con la dirección regional en todo este proceso también. Se mencionaba anteriormente, ¿verdad?, que las escuelas unidocentes sí tienen que recurrir a la dirección regional, pero no quiere decir eso que las otras direcciones no puedan consultar si tienen dudas en el proceso. Esto ya lo hemos hecho, ya lo hemos realizado. La finalidad de poder compartir y retomar y explicar lo que ya está establecido en el documento es para que se pueda nuevamente retomar, pero si ustedes tienen dudas, saben que pueden recurrir a la dirección regional, que está el equipo regional para colaborarles. A continuación, escucharemos a la compañera Katia Carvajal, que nos va a continuar con aspectos relevantes también en todo este proceso de identificación. Un saludo muy especial de mi parte. Les recuerdo
que en el chat encontraremos el enlace para consignar la asistencia. Además, pueden hacer sus consultas y comentarios en el chat. Ahora vamos a conocer esas estrategias de atención educativa para la población educativa de alto potencial. Si observamos esta imagen que nos dice, si asignas un proyecto y te entregan 30 de lo mismo, eso no es un proyecto, es una receta. Esto me hace pensar no solo en la población de alto potencial, sino también en aquellas personas que requieren de apoyos curriculares. Muy bien. Y si queremos realmente obtener un verdadero cambio, ¿qué es lo que se requiere? Diversificar esas estrategias pedagógicas. De ahí la importancia de utilizar elementos como lo es el diseño universal para el aprendizaje, que permitirá de forma efectiva realizar esa flexibilización curricular. ¿Qué es flexibilización curricular? Para la población con alto potencial. Aquí más que todo nos vamos a remitir a la legislación, donde nos indica propiamente en el artículo 8 lo siguiente, que le corresponde realmente al personal docente del centro educativo en coordinación con los comités existentes, como lo son el Comité de Apoyo Educativo, el Comité Técnico Asesor, proponer esas estrategias de aprendizaje que van a enriquecer la labor pedagógica, teniendo en cuenta, claro, ese estilo y el ritmo de aprendizaje. Por eso es tan importante participar en todo ese proceso de identificación, porque así vamos a ir conociendo a esa persona estudiante y podremos aplicar la flexibilización curricular de una forma efectiva. También ese personal docente deberá incluir todas estas estrategias en su planeamiento, como también documentar ese expediente acumulativo de ese estudiante con su rendimiento y su desempeño. Además, este personal docente deberá informar periódicamente acerca de ese proceso de identificación, de ese abordaje pedagógico y ese seguimiento que se desarrolla. Muy bien. Ahora vamos a hablar cómo y cuándo se aplica esa flexibilización curricular. Se aplica cuando realmente existe esa evidencia de que la persona estudiante ya domina los contenidos o también su nivel avanzado es en su comprensión. ¿En qué? En esas áreas o programas de estudio. Una vez que tenemos identificado y sabemos que se destaca en una o varias asignaturas, vamos a definir esos aprendizajes esperados y plantear las estrategias pedagógicas. Muy bien. Hay una regla de oro en lo que respecta a la flexibilización curricular, que nos dice que se debe de plantear retos y desafíos con el fin de desarrollar todas esas capacidades cognitivas de nuestro estudiante. Además, no es necesario aplicar esa flexibilización curricular en todas las asignaturas. Se deben aplicar únicamente donde el estudiante ha mostrado mayor interés y dominio. También es importante que no se debe realizar un planeamiento individual. Este se debe de incluir dentro del planeamiento de todo el grupo. Y por supuesto,
debemos de evaluar ese desempeño de esa persona estudiante por medio de una evaluación formativa, con el fin de constatar sus capacidades y aspectos por mejorar. A continuación conoceremos estas estrategias de flexibilización curricular para estas personas con alto potencial. Uno de los primeros es el enriquecimiento curricular, que nos dice que para aplicar efectivamente debemos primero conocer cuáles son esos intereses y dominios de esa persona estudiante. Y es importante aclarar que no es dar más trabajo, más ejercicios, ni dar más información. Es un trabajo más de profundizar y desarrollar esas capacidades en esos temas de mayor interés y dominio de esta persona estudiante. Y también se recomienda que este enriquecimiento curricular no debe quedar únicamente en esta persona estudiante con alto potencial. Se deben hacer actividades donde él pueda socializar en actividades tales como foros, mesas redondas, debates, entre otros, donde este estudiante pueda dar a conocer todo este contenido del enriquecimiento curricular para despertar también ese interés en los demás estudiantes. Tenemos una segunda estrategia que es el agrupamiento por capacidad, que ocurre dentro del centro educativo, pero no siempre dentro del aula. Un ejemplo típico son los clubes, las olimpiadas, robótica, concurso de oratoria. Son estudiantes que se reúnen de diferentes ciclos, niveles y edades. Se agrupan después de clase y trabajan un tema en común. Se puede también asignarles un proyecto, que uno de sus requisitos es que tenga un bien común y de servicio para la comunidad. Esto es muy significativo para las personas estudiantes. Si esto implica investigación, se pueden traer personas de la comunidad, profesionales que profundicen en un área específica. También es importante mencionar que en el documento de alta dotación tienen anexos para desarrollar este tipo de agrupamientos. También tenemos la siguiente estrategia, que es el trabajo colaborativo, que es donde los estudiantes se apoyan entre sí para resolver trabajos, proyectos, investigaciones, tareas. Y una de estas estrategias es formar grupos. Estos pueden ser grupos homogéneos, con habilidades y gustos similares, o bien grupos heterogéneos con habilidades distintas, que lo que se busca es que ellos compartan esos aprendizajes. Otra de estas estrategias es la actividad co-curricular. Por lo general, se dan fuera del centro educativo. Se requiere realmente la colaboración de los padres de familia. Aquí lo que se realiza es una alianzas externas con empresas, con la municipalidad, en fin, que permitan desarrollar estas habilidades y capacidades de esta población estudiantil. Muy bien. Otras acciones que vienen a complementar las estrategias de flexibilización es la compactación curricular, que permite al personal docente dar por logrado los temas, algunos contenidos o aprendizajes esperados, que ya han sido asimilados por el estudiantado y lo que muestra evidencia de su dominio. También se requiere de que se esté en constante revisión estas estrategias de flexibilización implementadas
con el fin de verificar, analizar que si se hay que realizar ajustes según las características de estos estudiantes. También podemos dar algunos ejemplos que se pueden utilizar para estas estrategias, ¿verdad? Pero todo esto depende también del contexto donde nos encontremos. Estas son como, por ejemplo, cómics, murales, esculturas, canciones, debates, entre otros. Muchas gracias por su atención. A continuación, leeremos sus consultas y comentarios en el chat.